Sean bienvenidas y bienvenidos desde cualquier parte del mundo donde usted nos está siguiendo a través de las redes sociales, a través del internet, a través de Facebook, a través de la televisión, para el día de hoy recibir una enseñanza de parte de nuestro Señor que estamos seguros va a impactar y va a transformar muchas vidas en diferentes partes del mundo. El título de la enseñanza de hoy es Árboles de Vida. Vamos a ir a la palabra en Isaías 61, del 1 al 3. Dice Isaías 61, del 1 al 3, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esta es una profecía que se cumplió con la venida del Mesías, con la venida de nuestro Señor Jesús, a predicar las buenas nuevas y hacer todo lo que ya conocimos, ese sacrificio vivo, ese sacrificio de amor por todos nosotros, por usted, por mí, por su familia y por todas las familias del mundo. El tema de hoy, como les dije anteriormente, árboles de justicia, y nos llama aquí el Señor en el capítulo 61, versículo 3, parte final, nos habla que hemos sido convertidos, los que creemos en el Señor Jesús, los que hemos creído en su palabra, los que le hemos confesado y le hemos permitido que entre en nuestro corazón. Él nos ha convertido y nos llama árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria nuestra. Realmente en diferentes partes de la palabra, de las Sagradas Escrituras, el Señor nos compara con árboles. El Señor en un sueño me dijo, ustedes son árboles de justicia, ustedes son plantío de Jehová para gloria mía. Y yo cuando me desperté, quedé analizando, meditando sobre esta palabra que fui a encontrar aquí, la acabamos de leer en el capítulo 61 de Isaías 3, y me puse a analizar y a buscar otras partes de la palabra en donde nos compara como árboles, y me puse a analizar también ¿por qué? ¿Qué sucede con los árboles? ¿Cuál es esa comparación de la cual debemos de tomar nosotros una enseñanza? Y podemos ver cómo en el Salmo 1 al 3, busquemos la palabra, Salmos 1 al 3, Salmos 1 al 3, el Señor compara al varón que no anduvo en consejo de malos con un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja nunca cae, y todo lo que hace prosperará. Vemos también, podemos ir a Jeremías 17, 7 y 8, que dice también el Señor en su palabra, bendito el varón que confía en Jehová, será como árbol sembrado junto a aguas, y todo lo demás que nosotros conocemos. Eso me hizo reflexionar cuál es la comparación entre las personas y los árboles, entre las personas y un bosque, entre las personas y un bosque que nadie cuida, y entre las personas y un bosque cuidado por el dueño de ese bosque. Mi esposa y yo, mi familia, vivimos en un área, en un vecindario rodeado por bosques, y hay bosque que está dentro de nuestra propiedad y bosque que está fuera de la propiedad, que rodea la comunidad, que nadie cuida, sino que está a lo que suceda, a lo que la fortuna, a lo que las circunstancias le pueda producir. Vemos cómo los árboles están constituidos también por diferentes partes, por raíz, tronco, ramas, hojas, flor, fruto, que se convierte en semilla también. Vemos cómo en Génesis también
Vamos a Génesis 1:11. Vemos también cuando el Señor en su creación creó la parte donde creó los árboles. En el 1:11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y en Génesis 2:8, más adelante, podemos ver cuando Dios creó el huerto de Edén. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Dos árboles también que también los podemos tomar como una figura. Asimismo, vemos en el 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. Al observar el bosque, tanto el que les comenté que está dentro de nuestra propiedad, como el bosque que está afuera, que nadie cuida, que ha nacido y ha crecido solo y ha madurado solo, pude reflexionar en varias cosas. Ustedes podrán ver este adorno que está aquí, realmente no es un adorno, es algo feo, desagradable a la vista. Estas dos parásitos son enemigos de todos los árboles que hay en nuestra comunidad. Aquí en nuestro país le llamamos gallinazos, pero son unos parásitos terriblemente destructivos que secan las ramas, las van secando, donde van creciendo, van absorbiendo la savia y las ramas de los árboles, las hojas se caen, las ramas se secan y se caen hasta que el árbol muere, porque se pegan, tanto este como este, se pegan en el tronco y en las ramas y lo destruyen hasta que lo secan. Igualmente pude observar que hace algún tiempo en nuestro país, Honduras, vino una plaga llamada el gorgojo del pino, que es la especie de árboles que más abunda en nuestro país, y destruyó miles de hectáreas de bosque, la mayor parte del bosque que ha crecido solo, que nadie ha cuidado, que nadie ha protegido, que no ha tenido una mano del hombre que lo haya defendido de esa plaga. Y vemos también cómo, lo pude observar, porque si bien es cierto yo no soy muy dado a la jardinería o a la forestería, pero mi esposa, tenemos la gran bendición que es una gran jardinera y le encanta, vive y disfruta trabajar con los árboles que están en nuestra propiedad. Y he visto cómo ella también, bajo tierra, ha sacado debajo de la tierra gusanos, unos gusanos que les dicen gallina ciega, no sé cómo les dirán en otros países, pero que destruyen y atacan la raíz de los árboles, especialmente de los árboles frutales, para que no den fruto, para que se sequen y se mueran. Y si el jardinero o la persona que cuida este plantío no conoce y no entiende qué es lo que está pasando cuando el árbol se entristece, de que debajo de la tierra, hay gusanos o hay plagas que están atacando ese árbol porque no se miran físicamente, pero hay que desenterrar. Si esa persona no sabe, el árbol realmente está dispuesto o está ya predestinado a morir. Igual con estos parásitos. Estos parásitos, alguna gente cree que son adornos y que se ven bonitos en los árboles. Así mucha gente cree que la carne, que los pecados y que las cosas malas que el enemigo ha venido a poner en las ramas, creen que son bonitas, creen que se ven bien, que están de moda, que pueden servir, y no se dan cuenta que esto, así como el pecado, así como la carne, las obras de la carne, la vanidad, la vanagloria, las contiendas, la lascivia y un montón de obras de la carne que ya están enumeradas y que todos conocemos, se pegan en las ramas de las personas. Pero
nosotros los cristianos tenemos la ventaja que no somos como ese bosque que les comenté, que está fuera de nuestro vecindario, que ha crecido en los cerros, solitario. Me pude ver ayer cómo la mayor parte de ese bosque tiene de estos parásitos y lo está destruyendo. Pude ver también cerca de nuestro vecindario un gran incendio que nadie ha podido controlar y que ha destruido un montón de árboles preciosos que están en esos cerros, pero como no estaban dentro de la propiedad, dentro de la tutela, dentro de la protección de nadie, tomó fuego o alguien le prendió fuego y se está destruyendo y se ha destruido miles de hectáreas. Igual sucede con los seres humanos. Hay seres humanos que están como esos árboles, fuera de la protección de un cuidador, fuera de la protección del dueño de ese plantío. Pero también habemos seres humanos, como nosotros los cristianos, los que hemos aceptado a Cristo Jesús, que hemos sido plantados, hemos sido trasladados de ese bosque que nadie cuidaba y hemos sido plantados en ese plantío, en ese espacio, en ese terreno en donde Jehová, nuestro Dios, cuida de nosotros. Yo me he fijado cómo mi esposa a los árboles que estaban dentro de nuestra propiedad le ha quitado todos estos parásitos. Ha sacado la gallina ciega y las ha matado, les ha echado fertilizante, los ha podado, los ha regado, nunca le hace falta el agua a esos árboles. Y pude ver en esa enseñanza que el Señor me mandó a adquirir o a aprender, que los árboles, al ver los árboles que estaban dentro de nuestra propiedad y comparándolo con los árboles que estaban fuera, miré que aún siendo de la misma especie y de la misma edad, son diferentes tamaños. Los árboles que están en nuestra propiedad son más grandes, más robustos, más verdes, más frondosos, más llenos de hojas, más llenos de vida que los árboles que estaban fuera de los límites de nuestra propiedad. Así sucede con los seres humanos. Cuando estamos dentro del plantío de Jehová, reverdecemos, somos más frondosos, crecemos, nos multiplicamos y el Señor nos quita todos los parásitos, todas las amenazas, todos los atentados. E incluso pude observar también cómo muchos leñadores furtivos entran a esos bosques que nadie cuida, que nadie pretende como propietario, cortan los árboles, incluso árboles pequeños, árboles que todavía no están ni siquiera en su madurez, los cortan para leña o para otros fines. Mientras que los árboles que están dentro de nuestra propiedad, dentro de nuestro plantío, están bien cuidados, nadie los corta, nadie los daña, nadie los mata, podríamos decir, o nadie les causa un perjuicio. Y aún más, siendo nosotros árboles de justicia del plantío de Jehová para gloria suya, tenemos algo más todavía, que podemos vivir confiados y seguros en Él, porque Él no es un ser humano. Y digo esto porque también en una ocasión pude observar cómo un viento recio en nuestra propiedad estaba soplando fuerte y uno de los árboles que estaba precioso, frondoso y bien plantado, el aire lo derrumbó y nada pudimos hacer, aun cuando nosotros como seres humanos, mi esposa y nosotros como seres humanos los cuidábamos, estaban bajo nuestra protección y tutela, nada pudimos hacer porque hay cosas que no están dentro del control del ser humano. Pero cuando nosotros como seres humanos venimos a ser plantío de Jehová, entramos bajo su tutela, bajo su cuidado, bajo su protección. Y miraba también ayer ese bosque y reflexionaba. Decía, bueno, los árboles no tienen pies, no pueden andar, no pueden hablar tampoco, no tienen boca. Y cuando viene un incendio, si no viene alguien que los cuida y va y apaga ese incendio, el árbol no puede correr, no puede huir del peligro, no puede huir de la amenaza, no puede huir de las circunstancias. Si viene una plaga y se le pega, o parásitos como estos se le pegan al árbol, el árbol no tiene manos para arrancárselos, para quitárselos. Tiene que venir alguien a quitar estos parásitos, estas cosas malas que podríamos comparar quizá con la carne o con los demonios que a veces atormentan y dañan a las personas y las hacen infelices. Y es así como, al convertirnos nosotros en árboles del plantío de Jehová, al aceptar a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro cuidador, nos convertimos nosotros en plantío de Jehová
en árboles cuidados por Él. Vemos también, ayer pude observar también, la mayor parte de los árboles, casi todos, sus ramas están abiertas, levantadas hacia el cielo, como adorando, como alabando a Dios. Solo pude observar una especie, que no sé cómo le llaman su nombre científico, pero aquí en Honduras le dicen árbol de ramas invertidas, cuyas ramas van hacia abajo. Pero casi todos los árboles están levantando las manos al cielo, glorificando al dueño y creador de ellos. Así igualmente nosotros los cristianos debemos estar con nuestras manos en alto, tal y como dice esta canción muy famosa que dice: cuando levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos al cielo y siento el poder, la fuerza de Dios. Igualmente, cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, somos como esos árboles que adoran las 24 horas de los 7 días de todo el año al Señor, con sus manos, con sus ramas, sus hojas levantadas hacia el cielo. Igualmente, en un momento de silencio, pude escuchar cómo el aire, al dar contra las ramas y las hojas de esos árboles, producen un silbido agradable que es un sonido parecido a una canción, a una alabanza dada al creador de esa arboleda, de ese bosque. Así es que es importante que nosotros reflexionemos. Somos árboles de ese bosque que está allá, de ese bosque que nadie cuida, de ese bosque que cuando viene un rayo lo puede destruir, que cuando viene un viento fuerte, un viento tempestuoso, puede caer a tierra y nadie lo va a levantar, nadie lo va a cuidar. Es usted ese árbol que está en la foresta, que cuando viene un incendio no hay nadie que lo apague y lo puede destruir en cualquier momento. Es usted ese árbol que está solo, solitario, sin Dios, y que cuando vienen estos parásitos, que pueden ser demonios o espíritus atormentadores, que le traen ansiedad, que le traen miedo, que le traen temor, locura y cuántas cosas más al ser humano, y nadie hay para que lo limpie, que le quite estas cosas. ¿O quiere ser usted un árbol de justicia, del plantío de Jehová para gloria de Él, en donde Él lo va a cuidar, Él lo va a regar, Él lo va a podar, Él lo va a limpiar de todas estas cosas malas, de estos parásitos, de esos gusanos que bajo la tierra nadie los mira, pero ahí están destruyendo las raíces del árbol por donde el árbol se alimenta? Que es Él el que lo va a regar, que nunca le va a hacer falta el agua, que es Él el que va a evitar que venga el enemigo, que venga el diablo con un hacha o con una motosierra a quererlo cortar de raíz, que es Él el que lo va a cuidar de cuando venga un incendio, no lo queme, no lo destruya, o cuando vengan las circunstancias de la vida, no lo dañen. Es algo importante que debemos de reflexionar. Eso es muy importante. Vemos también como árboles, algo importante del árbol es el fruto, es la semilla que se produce del fruto, tal y como lo leímos en Génesis. Y hay frutos importantes para el ser humano y especialmente para el cristiano, como son los frutos del Espíritu. Podemos ir a Gálatas 5:22, donde nos detalla la palabra cuáles son los frutos que debemos de tener como árboles de justicia. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y todavía dice la palabra ahí, contra tales cosas no hay ley. Contra tales frutos no hay ley. No hay ley que se oponga a esto. Estos frutos espirituales, obviamente, producen esa semilla. Esas semillas son las buenas obras y las buenas acciones del hombre. Transformado ese hombre y redimido, produce esa semilla que sale de esos frutos, de estos frutos que enumeramos. Estos son los frutos. Las semillas son el producto de ese fruto, o sea,
producto del amor, producto del gozo, producto de la paz, producto de la paciencia, producto de la benignidad, producto de la bondad, de la fe, de la templanza y de la mansedumbre, son las buenas obras. Las buenas obras que deben de seguir a esos árboles de justicia del plantío de Jehová que somos nosotros. Y debemos analizar también que esas buenas obras pueden ser hechas por dos tipos. Esa semilla, que son esas buenas obras, pueden ser o venir de cualquiera de los dos tipos de plantíos. Esas semillas pueden venir del plantío de Jehová, y esas buenas semillas también, esas semillas que son las buenas obras y acciones, pueden venir también del resto del bosque, del resto de la humanidad. Y es así como vemos también que hay buenas obras, y muy buenas obras, que hacen los impíos, que hacen los que no tienen a Jesús en su corazón. Vemos cómo hay impíos que hacen ayudas, donaciones, caridades a los pobres, a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos. Ahí vemos cómo impíos y personas incluso hasta del crimen organizado que se vuelven más caritativos incluso que muchos cristianos, que hacen obras buenas, que construyen hospitales, que construyen clínicas, que construyen orfanatos, que construyen escuelas, buenas obras. Pero esa semilla proviene de otra fuente, no proviene del fruto, de los frutos del Espíritu, que ya escuchamos. O sea, esas buenas obras no proceden del buen fruto, no provienen del amor, de la bondad, de la benignidad, de la templanza, de la fe, del gozo, de la mansedumbre, de los frutos espirituales. Esas buenas obras, que son las semillas, no provienen de ese fruto del Espíritu, sino que provienen muchas veces, vemos también políticos que hacen caridades, que hacen ayudas, que regalan comida, que son solidarios aparentemente, que hacen cosas grandiosas, maravillosas, hasta sacrificios por otros, pero es para que los vean en televisión y para ganar votos. O sea, no es producto del amor, no es producto de la fe, no es producto de la templanza, no es producto del gozo, de la mansedumbre y de todos los frutos que ya hemos visto. Entonces es importante que nosotros analicemos de dónde vienen esas semillas que nosotros estamos haciendo, regando, esas semillas que son las buenas obras y las buenas acciones, el llevar la palabra, el evangelizar, el llevar esa palabra de esperanza, ese evangelio de transformación a la gente. Eso también es fruto del amor. Muchas de las cosas que hacemos o que dejamos de hacer son fruto también, deben ser fruto del amor, porque también los impíos hacen y dejan de hacer muchas cosas, pero no son por amor, sino son por vanagloria, por vanidad. O sea, no son producto del fruto del Espíritu, del fruto que damos solamente los que estamos en Cristo, los que estamos dentro del plantío de Jehová, que somos árboles de justicia. Es importante que analicemos también si cuando hacemos estas obras, nosotros como cristianos, realmente las estamos haciendo por amor, sin quejarnos, lo estamos haciendo con gozo, sin estar de mal humor, si lo estamos haciendo sin temor y sin impaciencia, sino con paciencia y confiados en fe en nuestro Señor. Si estamos como el agricultor, esperando con paciencia el tiempo correcto, la lluvia temprana y la lluvia tardía, confiados, si tenemos templanza en nuestro carácter, si no variamos como las olas del mar que van y vienen, y si tenemos la fe completa en nuestro Señor Jesús de que las cosas van a ocurrir sin dudar. Esas son cosas importantes que debemos de analizar, y debemos de ser árboles como los árboles grandes que hay en el bosque, árbol que da sombra a los demás. Somos realmente árboles que servimos de morada para otros, que servimos de protección para otros. Somos árboles llenos de esto, de parásitos que matan, no solo el árbol, sino que matan también el espíritu de las personas. Estos parásitos no realmente, pero las obras de la carne, los demonios, los espíritus malignos.
Es importante también ver cómo la misma palabra nos relaciona con los árboles, con los arbustos. Y vamos en la palabra Juan 15:4, donde dijo Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Asimismo, podemos decir que los frutos o las obras o las acciones, sin que sean verdaderamente frutos espirituales, realmente no agradan a Dios. Así que tenemos que revisar nosotros todo lo que la palabra nos dice. Debemos de revisar cuántas cosas se hacen o se dejan de hacer por amor y no por contienda o vanagloria, sin esperar reconocimiento o gratificación. ¿Es bondad y benignidad, benigno su ojo? Eso tenemos que preguntarnos. ¿Es bondadoso y benigno nuestro ojo, o nuestro ojo está solo para señalar las cosas malas y acusar a nuestro prójimo? ¿Actuamos con bondad y liberalidad en las necesidades de nuestros prójimos? ¿Cuánta fe tenemos sobre las circunstancias familiares, personales, de su congregación, de su comunidad, de su país y del mundo? ¿Actuamos con fe en eso? ¿Tenemos temple en nuestro carácter o fluctuamos en nuestras decisiones? ¿Vivimos llenos de gozo o pasamos amargados y quejándonos por todo y por nada? ¿Tenemos paz o pasamos temerosos hasta por una cucaracha? E inventando catástrofes y viviendo al filo de la navaja cada día. Esas son las cosas que debemos de analizar para ver si estamos produciendo frutos. Porque el fruto espiritual no es ir a una acción, no hay que confundir el fruto con la acción, porque la acción que produce ese fruto es la semilla que va, es la semilla. Si usted ayuda al pobre, al necesitado, al menesteroso, a los huérfanos, si usted lleva la palabra, cumple los mandamientos, eso es fruto, producto del fruto del Espíritu, que ya los leímos, que están determinados. Isaías, vamos a la palabra en Isaías 41, 17, 18 y 19. Vamos a Isaías 41. Isaías 41. Dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Y el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Esta palabra debe de servirnos para reflexionar en todo lo que hemos aprendido el día de hoy y lo que aprendemos de observar lo que pasa con el bosque que nadie cuida, con el bosque que está bajo el cuidado de alguien, con los seres humanos que a nadie tienen, que nadie los cuida, que nadie los puede librar de los ataques y del mal y de la peste destructora y de las enfermedades y de las dolencias, y la diferencia que hay con nosotros, los que estamos y somos cuidados por nuestro Señor Jesús, que nos protege, nos libra, nos guarda, nos pelea por nosotros, defiende nuestras batallas, apaga los fuegos cuando vienen sobre el bosque, detiene las tempestades, los rayos y los relámpagos cuando vienen a querer destruir el bosque, porque podrá destruirse el bosque que nadie protege, pero el que protege Jehová, que somos nosotros, nadie lo podrá destruir, porque somos plantío suyo para gloria suya. Analice, reflexione. ¿Tiene usted al cuidador del bosque en su corazón? ¿O nadie es por usted? ¿O confía usted en seres humanos, en personas, en hombres que no pueden librarse ni ellos mismos de las calamidades,
de la pobreza cuando viene, del fuego cuando destruye, de la enfermedad, de las plagas y de las pestes que hay en el mundo y que escuchamos, oímos y vemos por televisión o por la radio o por los periódicos que atacan y destruyen en diferentes partes del mundo. ¿En quién confía su corazón? ¿En los hombres? ¿En la ciencia? ¿En los gobernantes? ¿En los líderes de su comunidad? ¿O su corazón está confiado en el que cuida el plantío de árboles de justicia, en Jehová de los ejércitos? Inclinemos nuestros rostros. Los que no conocen todavía a ese cuidador, al dueño de ese plantío de árboles de justicia, les pedimos y quieren entrar, ser trasladados, ser traspasados de ese bosque que nadie cuida y ser sembrados en este plantío de justicia, de árboles de justicia de Jehová. Pueden hacerlo sencillamente con la oración, siguiendo la oración que vamos a invocar ante nuestro Señor en estos momentos y repitiendo sencillamente las palabras. Así que, por favor, inclinen su rostro donde ustedes estén, en su cuarto, en la sala de su casa, en su trabajo y está viendo este programa. Incline sus rostros y repita con nosotros. Padre divino que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, vengo ante tu presencia a pedirte perdón por todos los pecados que he cometido en tu contra, Señor, por haber sido terco, por haber sido desobediente, Señor, y haber atentado y pecado en tu contra. Y hoy acepto a Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, como mi Salvador, Redentor y Señor. Abro las puertas de mi corazón para que Él entre y more en mi corazón. Y declaro hoy que Jesús es el Hijo de Dios, del Dios Altísimo, del Dios excelso, que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por mí para redimirme, que murió y que resucitó y que hoy vive a la diestra del Padre para cuidar de mí, para protegerme y para proteger ese plantío de árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, en donde hoy yo he sido trasladado. Si usted hizo esa oración, lo felicitamos, una de las, quizá no una, la mejor decisión de su vida. Y le rogamos también que nos contacte, que nos informe sobre su nueva vida. Va a ver al pie de la pantalla de televisión los teléfonos, la página web, Facebook, Twitter y las demás formas como contactarnos. Déjenos conocer sobre ese cambio, sobre esa transformación en su vida y déjenos conocer ahora que usted es parte de ese plantío de Jehová para gloria de Dios y que está bajo el cuidado, bajo la protección de nuestro Dios Todopoderoso. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios sea sobre ustedes, sobre su familia y sobre sus naciones.